siempre florezca, unidos en amor. Quiero invitarles para que abran sus Biblias conmigo en el libro de Miqueas, Antiguo Testamento, entre Joel y Nahum, en el Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6. ¿Están conmigo, amados? Voy a leer Miqueas, capítulo 6, de los versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaam, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal y reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y el tema que vamos a hablar hoy, que es un tema que la gente no piensa, no sé por qué, es el tema del juicio. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y esto es muy importante, porque créanos que sobre todo en estos últimos tiempos tenemos que afinar. Así que el tema que vamos a estudiar es el juicio de Dios. Y el título del mensaje es ¿culpables o inocentes? Mira a la persona que tienes al lado. Pregúntale, ¿tú eres culpable o eres inocente? Pregúntele que es importante. ¿Tú eres culpable o eres inocente? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando estemos al frente del gran trono blanco? Pues nuestro estudio desde el libro de Miqueas nos habla de un tremendo juicio. Y vamos a mirar algunas de las situaciones que se habían presentado, por lo cual Dios enjuicia a su pueblo. Estamos en el libro de Miqueas, ¿verdad? Y yo voy a leer algunas cositas, pero yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. Amados, en términos generales, ya los voy a particularizar, el pueblo estaba haciendo desastres. El pueblo de Dios. Cuando yo levante la voz es porque voy a enfatizar eso. No era cualquier pueblo. No eran los pueblos gananeos. Era el pueblo de Dios. Y el asunto es que estaban haciendo cosas, ya vamos a verlas, una y otra vez, y aparentemente no pasaba nada. Y el asunto es ese, que como no pasaba nada, todo está aparentemente bien y Dios está de acuerdo con lo que se está haciendo.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Supremo cuidado con eso. Porque es posible que nosotros, de una u otra manera, ustedes y yo, estemos haciendo cosas incorrectas, ofendiendo al Señor y ofendiéndonos entre nosotros, teniendo toda clase de injusticias. Y como no pasa nada, seguimos en esas. Pero lo que no sabemos es que podemos estar a las puertas del juicio de Dios. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué era lo que hacían? Miren lo que hacían. Sigan, escuchen la lectura conmigo. En Miqueas 2:2. Ay de los que solo piensan en el mal. Parece que había unas personas que se dedicaban a eso. Ay de los que solo piensan en el mal y aún acostados hacen planes malvados. ¿Y dónde estaban haciendo eso? En el pueblo de Dios. Y en cuanto amanece, los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Aquí está hablando de los ricos. Codician campos y se apropian de ellos. Casas y de ellas se adueñan. Oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su propiedad. Miren lo que estaban haciendo. En el 2:8. Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. Uy, Señor, acaban de escuchar eso. ¿Cómo los está considerando el Señor por lo malo que están obrando? Sus enemigos. A usted y a mí no nos gustaría escuchar que por estar obrando mal el Señor no nos llame sus amigos, como hizo con Abraham, sino sus enemigos. ¿No les parece eso muy triste? Pero hay más. En el 2:9 dice, a las mujeres de mi pueblo, miren lo que estaban haciendo. Las echan de sus preciadas casas y a sus niños los despojan para siempre del honor que yo les di. Amós, Isaías, Jeremías, Oseas, todos denuncian la injusticia social. Isaías es uno de los que dice de una manera tremenda: el buey conoce a su amo y el asno a su señor, y mi pueblo no me conoce. Cuando multiplican sus oraciones, yo aparto mi rostro para no oírlos. Sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas, me son abominación. Tienen las manos manchadas de sangre. Las manos son señal de los hechos injustos. Los ricos pagaban falsos testigos para quitarle las tierritas a las viudas y a los huérfanos, y abusaban de los extranjeros. Pero eso sí, cuando llegaban las 3 grandes fiestas solemnes, sonaban esos cuernos, esas danzas de esas mujeres, los gritos de júbilo. Y cualquiera que los escuchaba decía, miren, el Dios de ellos, cuán feliz debe estar por la alabanza que le rinden. Sonando todo eso, las tapas de las ollas esas y todo eso. Cuán contento está el Señor. Y el Señor dice, eso es abominación, porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Quieren estar a paz conmigo? Obren justicia al huérfano, a la viuda, al extranjero, y luego vengan y estemos a paz. Esto estaban haciendo. Esto estaban haciendo. Injusticia social, corrupción política y corrupción espiritual. Estaban sirviendo a dioses ajenos. Miqueas profetiza en 3 reinados. En el reinado de Jotam, el reinado de
Ezequías eran reyes relativamente buenos. Pero aquí estaba el rey Acab, o el rey Acaz. Ese que se casó con Jezabel. Adoradores de ídolos. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? Nadie se da cuenta, ni Dios se da cuenta. ¿Tú crees que Dios se va a estar pensando en esas bobadas que uno hace? Les llegó la hora. Y como así les llegó a ellos la hora, cuidadito que también nos puede llegar a nosotros. Escuchen esto. Es nuestra responsabilidad cuidarles a ustedes. Ahorita voy a enfatizar eso. Es nuestra responsabilidad enseñar. Este mensaje hoy es medicina preventiva. Para ellos fue medicina curativa, porque el juicio de Dios sí vino sobre ellos. Así que vamos a ubicarnos en una sala de juicio. Yo no sé si alguna vez usted ha estado por allí en una sala de esas, pero vamos a ubicarnos. Allí donde hay un juez, está el acusado, están los testigos en contra de, y está el fiscal. Porque este es el escenario en el cual nos vamos a mover. A partir de aquí vamos a mirar 4 cosas de manera sencillas. La primera de ellas es en la corte del Señor. En la corte del Señor, y lo vemos en los versículos 1 y 2. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con su pueblo. Y estos términos son espantosos. Porque ya en primera instancia, este pleito significa que ya el Señor agotó sus recursos, hablando una y otra vez, y ellos no quisieron, no se arrepintieron. Más aún, el término es peor, se burlaron de Dios. Y la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Lo que el hombre siembra, eso recoge, hijitos, hijitas de Dios. Entonces, levántate, contiende. Miqueas ilustra un tribunal de justicia con Israel en juicio delante del Señor, en la presencia de testigos inamovibles. Miren quiénes son los testigos del Señor: los montes, los collados, los valles. Es decir, la creación misma es testigo de ese pleito que Dios tiene con su pueblo. El pleito del Señor en contra de su pueblo. Esto que yo acabé de mostrarles es inaudito. Los que tienen que estar sentados allí son ellos, pero se sienta el Señor. ¿Cómo es posible que esto llegue a suceder? ¿Es Dios culpable? Una pregunta para nosotros. ¿Tenemos nosotros motivos para culpar a Dios? ¿Llegará el hombre a la desfallatez de culpar a Dios? Esa es una pregunta retórica, no tienen que responderla, pero sí en su corazón. ¿Cuántas veces no hemos culpado a Dios de lo que nos pasa? ¿Cuántas veces lo hemos puesto a Él en el banquillo de los acusados, cuando Él no ha hecho sino ayudarnos, bendecirnos, amarnos? Hay un precioso libro que es un bestseller, Vida con propósito, de Rick Warren, y este hombre dice en uno de sus apartes: nunca sabremos que Dios es lo único que necesitamos hasta que nos demos cuenta que Dios es lo único que tenemos. Nuestra familia se va, nuestros amigos se van, el único que queda es Él. Y la reflexión es: ¿por qué obrar mal? Miren todo lo que ellos estaban haciendo. Era el colmo. Ellos habían sido establecidos como el pueblo de Dios para mostrar a Dios con sus características al mundo.
para que el mundo se volviera a Dios. Pero ¿es esto lo que van a mostrar? Van a mostrar injusticias, van a mostrar idolatría, van a mostrar inmoralidades sexuales, van a mostrar robo. ¿Eso es lo que van a mostrar? Era lo que ellos estaban haciendo. Ahora el Señor les dice, miren los términos, pueblo mío. Yo trato de imaginarme, el Señor tiene pleito con ellos, pero yo veo al Señor aquí con un profundo dolor en su corazón. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Ahora mira lo que va a hacer el Señor. El Señor les va a decir a ellos qué es lo que Él ha hecho, para que ellos evalúen si lo que ha hecho hacia ellos es malo o es bueno. Escuchen conmigo. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Ellos fueron esclavos por más de 430 años en Egipto. Estaban sufriendo y clamaron a Dios. Dios, hablando con Moisés, le dice, he escuchado el clamor de este pueblo y he venido para socorrerlos. La misericordia de Dios se activó a favor de ellos. Egipto era el imperio más grande del mundo en ese momento. Y Dios mostró su poder y los sacó de allí sobre alas de águila. En otras palabras, les dio salvación. El Señor le está diciendo, ¿es eso motivo para que se porten mal conmigo? ¿Es ese motivo para que se porten mal conmigo y hagan lo que están haciendo? Les menciona otro asunto. Les dice, envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Allí en el monte Sinaí, el Señor les dio las tablas de la ley. Esta bendita y santa palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos guía, nos orienta, nos enseña, nos disciplina. Es decir, ellos necesitaban un manual de conducta, pero el Señor también colocó líderes para que los guiaran. Ustedes se imaginan todo ese pueblo sin guías, ¿cómo sería ese desastre? Todo el mundo queriendo hacer lo que querían, ¿verdad? Pues el Señor colocó a Moisés, a Aarón y a María, sus dos hermanos, para que les guiaran. El Señor hace énfasis de eso para decirles, a través de ellos les cuidé, a través de ellos les enseñé, a través de ellos les orienté, para que no se desviaran del camino. Amados de Dios, el Señor a nosotros no nos sacó de Egipto, pero sí nos sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y nos ha dado salvación por su Hijo. Esa es una razón más que suficiente para agradarle a Él, para amarnos los unos a los otros, para vivir en obediencia, para vivir en santidad. Pero hay más. El Señor les está diciendo, eso hice con ustedes, ¿les parece mal? Hay más. Ahora el Señor les dice, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal. Recordemos que el pueblo va por el desierto. Dios va con ellos y Dios les va dando la victoria contra todos esos pueblos paganos que se encuentran en el camino. Entonces se escucha a lo lejos, tienen la información de lo que está pasando. A oídos del rey de Moab llega la noticia. Ahí viene el pueblo de Israel. Y también va a arrasar con nosotros. Y llamó a un profeta llamado Balaam, el profeta del burro, ¿se acuerdan?
Ese que se montó en la burrita y tal, y empezó a darle golpe a la burrita, hasta que la burrita se le enojó. Usted sabe, así como hablan los burros. Y le dijo, bueno, ay, ¿qué es lo que te he hecho? No hago sino cargarte bien pesado que eres, y no haces sino darme golpe. Ese es Balaam. Entonces le dijo el rey Balac a Balaam, le dijo, ve y maldice ese pueblo. Pero ese pueblo por aquí no nos va a hacer daño, ve y maldícelo. Y Balaam fue 4 veces. ¿Cuántas veces? 4. Y no lo pudo maldecir. Terminaba bendiciéndolo. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios bendice, no lo maldice nadie. Dios bendice a su pueblo. Así que no pudieron, pero Balaam sí sabía otra cosa. Y Balaam le dijo al rey, mira, así no los coges. Así no los coges. Con maldiciones. Entonces ellos que maldecían ahí, pero no importa, eso no servía. Porque lo que Dios bendice no lo maldice nadie. Así es una verdad. Pero, ahora verán, estos tipos, pero hay que llevarlos al pecado. Porque con el pecado sí son vulnerables. Ahora verán. ¿Y sabe qué se ingeniaron? Manda a esas mujeres moabitas para allá. Mándalas para el campamento ese. Y verán que allí redonditos caen. Y en efecto, mandaron esa mano mujer. Pocas mujeres bien bonitas. Entonces ven a Shakira por ahí bailando y tal, que moviendo la cintura. ¿Qué va? Shakira se queda en palote con lo que bailaban esas mujeres. Y llegaron todas esas mujeres a bailar allá, cayeron redonditos. ¿Y saben cuál es el problema? Cayeron en pecado. Y el pecado es lo que hace vulnerable al Hijo de Dios. Lo hace vulnerable para que el enemigo le haga daño. Y además el pecado enoja al Señor. ¿Sabe qué pasó? Allá se enredaron con todas esas mujeres, los llevaron a la idolatría. ¿Y cómo termina esa palabra? ¿Sabe qué dice? Dice que el Señor mandó una plaga como juicio sobre Israel y murieron 24,000 personas. Ahora el Señor les está diciendo, hablen contra mí, es esto lo que he hecho, ha sido malo para ustedes. Más bien fueron ustedes, con su pecado, que atrajeron sobre sí la maldición de la muerte. Veamos el tercero de los asuntos. Todo esto está ocurriendo ¿dónde? En una corte. Todo eso lo están hablando en esa corte de juicio. La respuesta del pueblo. Ahora habló Dios y les dejó las cosas claritas. Díganme ustedes, ¿había algo aquí que el pueblo podía utilizar para acusar a Dios? Dios no le había hecho sino bien. Con todo el bien que el Señor nos ha hecho, ¿ustedes creen que hay algo que podemos descubrir por allí para echarle las culpas a Dios? Cuidado, por favor, cuidado. La respuesta del pueblo. Ahora observen la pregunta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Empiezo por lo último. Cuando el Señor hablaba de el primogénito, Él pedía el primogénito para su servicio. En el caso de los pueblos paganos, pedían los primogénitos para sacrificarlos a sus dioses. Aquí es una pregunta que ellos están generando. Entonces, ¿Dios me está pidiendo eso? ¿Que le sacrifique mi primogénito? Dios me está pidiendo, y observen la hipérbole aquí. Es una figura de la exageración. 10,000 arroyos de aceite. Que le sacrifique no sé cuántos animales. Todo esto se resume en lo siguiente: en rituales. 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 Solo que Dios les enseñó que todos estos rituales del sacrificio de animales, del ofrecimiento del hijo para el servicio al Señor, de todas esta serie de ofrendas que se hacían,
en el monte Sinaí y que ellos tuvieron que hacer ya en el resto de su caminar como pueblo. Todo esto detrás estaba el agradar a Dios, el reconocer al Señor, el amarlo y amar al prójimo. Es decir, los rituales en sí no eran nada sino lo que estaba detrás. Voy a darles algunos ejemplos más prácticos. Vamos a ayunar. ¿Por qué venimos al ayuno? No porque me toca, porque es un programa de la iglesia, porque, cuidado, porque ese es un ritual, pero ese ritual tiene un propósito. Es venir a la presencia del Señor, es reconocer al Señor como el Dios Todopoderoso, es reconocer que yo necesito romper ataduras y yugos que hay en mi vida. Eso tiene propósito. Si el ayuno no tiene ese propósito, no venga, porque viene a aguantar hambre. Todo esto eran rituales. Ahora está la confrontación. Para todo lo que se ha hecho, ¿hacemos rituales o el Señor está persiguiendo otra cosa de nosotros? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Y aquí tenemos el cuarto de los asuntos. La respuesta del Señor. Miren conmigo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él te ha declarado. Este es un tiempo perfecto en el idioma, que significa que es una acción del pasado que tiene repercusiones en el presente. Es decir, no es primera vez que Dios habla sobre este asunto. Ya en la ley se hablaba de ello. El libro de Deuteronomio, que son las predicaciones de Moisés recordando la ley, allí una y otra vez les habla del asunto. Así que no crean que ellos eran desconocedores de la verdad, de lo que Dios quería que ellos hicieran y vivieran. El problema es que eran duros de corazón. Duros de corazón. Triste, pero es una realidad en el día de hoy. Encontramos personas muy sensibles a las cosas de Dios y gloria a Dios por ello, pero también encontramos personas tan duras de corazón. Y no hagas esto, y no hables de nadie, y no murmures, no andarás, y les entra por aquí, siguen por acá. Y termina uno de hablar y no pasan 2 minutos y siguen haciendo lo mismo. Duros de corazón, duros de corazón. Una vez en medio de la desesperación donde ya están al borde de ir a Babilonia como castigo, Jeremías les dice, Jeremías 6:16, les dice, hagan un alto en el camino. Párense, que andan como locos. Hagan un alto. Indaguen cuál es el buen camino, cuáles son las sendas antiguas, y apenas las encuentran, anden por ellas para que encuentren paz para sus almas. El Señor les está dando la oportunidad. ¿Saben qué respondieron? No andaremos. No hay peor sordo que el que no quiere ver, ¿verdad? Ni peor ciego que el que no quiere oír. Esa es una cosa. Tú y yo estamos locos. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y peor ciego que el que no quiere ver. Así dijeron, no andaremos. Dios mío, uno debe tener el corazón muy duro, pues. Pero así hay personas. ¿Sí? Él te ha declarado. Vamos a mirar rápidamente estos 3 elementos que aquí aparecen. Lo primero que habla es solamente hacer justicia. Observen la palabra hacer. Aquí es hechos. Hechos más que palabras. Escuchen. Solamente hacer justicia. Actúa de manera justa hacia los demás. Trátalos de la manera que tú quieres ser tratado. Ser honestos. Ser rectos. No congeniar con el pecado. Ser verdaderos. Es actuar de manera correcta, de manera honesta, como Dios quiere. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios les ayudará a hacerlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios manda, porque Dios les ayudará a hacerlos. Imagínense ustedes
en todo ese problema de injusticia social era que trataran bien a los huérfanos, a las viudas, que los ricos no estuvieran explotando a los pobres, no estuvieran quitándole lo poquito que ellos tenían. El énfasis estaba ahí. Pero el segundo de los asuntos que menciona es amar misericordia. No solamente muestres misericordia, sino ama el mostrar misericordia. Dios nos ama. Tenemos eso claro, ¿verdad? Pero Dios nos ama porque Él es amor. Es decir, en Él ama el amar. ¿Entienden el juego de palabras? Él ama el amar. A eso se refiere. Es ama la misericordia. Ama la misericordia. Eso significa que no importa sobre quién caiga. Así sean personas que no se lo merezcan. Pero la palabra está diciendo. ¿Se acuerdan cómo Jesús lo reiteró? Amarás aún a ¿quiénes? A tus enemigos. Y amar a un enemigo no es fácil. Pero si usted ama el amor, ama la misericordia, usted ama a quien sea, ¿verdad? El profeta Oseas bien lo dijo. El Señor le dijo, ustedes saben que Oseas en 6:4 es el que dice, mi pueblo pereció porque le faltó, escuchen cómo lo voy a traducir, mi pueblo pereció porque le faltó comunión conmigo. No me conocieron, no tuvieron intimidad conmigo, no tuvieron esa relación personal conmigo. Y es ahí, en ese contexto, donde el profeta Amós dijo, esto es lo que Dios quiere. Quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Es decir, es el amor. Es el amor que se entrega más que los rituales. Más que los rituales. Más que los rituales. Y mire cómo termina. Termina diciendo, humillarás o humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es hermoso. Recuerda quién soy, tu Dios. Si tienes eso en mente, andarás en humildad delante de mí. En Isaías, humillarse ante Dios implica reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. La humillación ante Dios es un acto de reconocimiento de la propia insignificancia y dependencia. Es una respuesta de arrepentimiento y adoración. La palabra humillarse es reconocer nuestra pequeñez, nuestra necesidad de Dios, nuestra incapacidad. Pero esa humillación también es señal de adoración. Cuando nos postramos y nos humillamos, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos la grandeza de Él, pero estamos adorándole. Cuando nos humillamos, el nombre de Dios es glorificado. Pero escuchen esto. Cuando nos humillamos, nos parecemos a Jesús, quien no escatimó el ser Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y siervo, hasta morir en muerte y muerte de cruz. Cuando somos soberbios, orgullosos, prepotentes, nos parecemos al diablo. ¿Usted quiere parecerse al diablo o quiere parecerse al Señor? La humillación es una de esas características. Y termino como empecé. Un día estaremos frente al gran trono blanco y tendremos que dar cuentas a Dios. Ya Jesús no será nuestro abogado, sino nuestro juez, y Él dará el pago a cada cual. ¿Qué escucharemos en ese lugar tú y yo? Venid, benditos de mi Padre, o escucharemos, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estamos a tiempo para corregir lo que tenemos que corregir. Para ellos fue medicina curativa, para nosotros es medicina preventiva. Amén, iglesia.